todos los concurrentes en esta sexta jornada en nuestra tarea de hacer una mejor formación para nuestras MIPYMES en la comunidad andina, acercándolas al proceso exportador. Quiero agradecer la presencia de los señores representantes de las agencias de promoción de exportación de nuestros países. Me refiero particularmente a ProExport Bolivia, a ProColombia, a ProEcuador y a ProPerú, a los señores embajadores de los países andinos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a los organismos internacionales, al señor expositor en la jornada de hoy, el economista reputado Rodrigo Ruperez, consultor de la Secretaría General y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al director Diego Caicedo y a su equipo. Gracias, Diego, por estar a cargo de la dirección de G2 y además encargado de la dirección de G1. A los señores asistentes, a todos pequeños y medianos empresarios de la CAN. Esta reunión de hoy es la primera que hacemos después de haber evacuado con éxito nuestro encuentro empresarial andino de la semana antepasada, que también estaba por similitud con el evento de hoy, con la significación de tener a la Unión Europea más el Reino Unido como invitados compradores en esta rueda de negocios. Muchos me dijeron que cuál era la aspiración en el resultado de la macrorueda de negocios, y aseveré en los medios de comunicación de nuestros países que si vendíamos $1 ya era ganancia, porque no lo teníamos, y vender $1 ya era un avance. Logramos avanzar en unas expectativas de negociación cerca a los $4,5 millones, perdiéndole el miedo a las limitantes que por su propia esencia obstruían la realización de este evento que hubiésemos realizado en la ciudad de Guayaquil. Y con esto se comprueba que además hicimos uso de las herramientas de la tecnología y de la información para hacer posible este encuentro entre compradores y vendedores. Por eso quiero también expresar mi agradecimiento a España, a Francia, Alemania, a los Países Bajos, incluso también por fuera de la Unión Europea, Rusia y Polonia estuvieron allí, significando que creen en la solidez de la comunidad andina y que con esto también nosotros tenemos un mensaje clarísimo frente al mundo, como lo he dicho en distintos escenarios, en conferencias y en foros, y es que la comunidad andina debe prepararse para convertirse en la despensa alimentaria del planeta. Tenemos una serie de virtudes que en la comparación nos dan, pues, por supuesto, una gran ventaja, porque tenemos tierras fértiles, tenemos grandes extensiones, tenemos una cultura de la producción, tenemos una cultura para el cumplimiento de todos los reglamentos sanitarios y fitosanitarios que nos permiten ir un poco más allá. De tal manera que avanzar en este tipo de asuntos con el apoyo de nuestras agencias de exportación ha sido una experiencia importante, y quiero entonces hoy motivar a los asistentes, a los MIPYMES, a que mantengamos esa tarea de buscar vincularnos mucho más con nuestros productos para buscar encontrar esa ruta exportadora que nos permita sacar nuestras manufacturas, nuestros productos. Todo lo que ojalá en la relación del sector de los alimentos procesados, de la agroindustria, de los elementos dedicados al hogar y al uso personal, como los que privilegiamos de esa manera en la realización del evento de la pasada semana en el encuentro empresarial, resultan ser los más pertinentes dentro de la comunidad andina, por supuesto sin soslayar y jamás desechar que tenemos cientos de productos y cientos de miles de microempresarios dedicados a otras tareas que hacen al final que el 90% de nuestras empresas sean MIPYMES y que nos estén generando más del 60% del empleo en la región. Por eso quiero entonces adicionar que ante esta difícil coyuntura que hoy vivimos, es necesario impulsar una reactivación y una diversificación y una recuperación de nuestros mercados
para buscar esas exportaciones a través del e-commerce, a través de a través de las ruedas de negocios virtuales, a través de estas capacitaciones, a través, en fin, del encadenamiento productivo que he completamente en la convicción creído que con el fenómeno de la pandemia debemos caminar mucho más hacia la regionalización y hacia la consistencia, fortaleza y solidez regional antes que a la globalización. Creo que la globalización le sirvió al planeta, pero también la globalización dejó algunas huellas negativas. Por eso podemos entender que esta, además, no sea simplemente un momento de afugias, de dificultades, sino que sea un momento de oportunidades, un momento de poder encontrar y desarrollar otras tareas exitosamente, como en evidencia nuestros 4 países, nuestros 111 millones de ciudadanos andinos están en la condición y en la convicción de poderlo hacer de manera muy pronta. Creo que todo lo que nosotros hagamos en esta ruta, en esa convicción, va a servir y va a servir para instrumentar más la solidez de lo que significa la presencia empresarial. Y por eso en la jornada de hoy que se abordará ese comercio sostenible de alimentos entre la comunidad andina y la comunidad europea, van a encontrar ustedes un insumo muy importante y las exposiciones, la exposición del doctor Rupérez, seguramente que será un canal inductor muy importante para acercarnos más sin temor a buscar esas posibilidades. Y nosotros, como Secretaría General y la CAN como organismo sólido, el más sólido de América Latina, y como obviamente armonizadores, tenemos no solamente una obligación, sino también esa misma oportunidad. De tal que la CAN es una región exportadora neta de alimentos al mundo. No en vano, por eso queremos ser la despensa alimentaria del planeta. Y esto lo queremos, lo hemos ratificado año por año, en las cifras están dadas. Y con la Unión Europea tenemos un mercado creciente. Hoy tenemos el segundo mercado, el segundo destino de nuestros productos en la Unión Europea, después de los Estados Unidos. Y por unas pocas décimas con China, digamos, tenemos ahí un volumen muy similar de comercio. Pero creo que debemos intensificar mucho más. Y creo que esos más de 30.000 millones, casi 31.000 millones de dólares que exportamos en el registro del último año y que implicó un crecimiento del 4.7% respecto del año 2018, nos da una hoja de ruta de estímulo para continuar en la trazabilidad de más labor de consumo con la Unión Europea. Recientemente la CAN recibió a través de la aprobación de una decisión en el CAMRE, a Marruecos como país con el estatus de observador. Y dada la cercanía, apenas lo separa el Mediterráneo, creemos que esa es la ruta que para Europa y para Marruecos como hub de África podría generarnos unas nuevas oportunidades, frente a las cuales yo quiero llamar la atención, porque son muchos los productos y muchas las expectativas comerciales que podríamos nosotros situar en esta ruta. La fortaleza nuestra en los alimentos procesados y en la agroindustria saltan a la vista y aspiramos a que mantengamos no solamente cifras, sino que hagamos un crecimiento que nos permita fortalecer nuestras economías para que al final del día podamos cumplir con el mandato de nuestros fundadores, que no es otro que es la razón de ser, digamos, el precepto filosofal más importante para el cual nosotros hemos nacido, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, que hoy somos 111 millones, y que desde luego es la tarea central, la tarea fundamental, generar bienestar hacia la sociedad. Y cada vez que hacemos uso de la ruta exportadora, cada vez que involucramos más pymes, cada vez que dictamos normas para facilitación del comercio, cada vez que hacemos más ejercicios para que tengamos más estímulos en este sentido, estamos no solamente fortaleciendo nuestras economías, ahora con la pandemia, porque es la forma de hacer una repotenciación
y una amortiguación a los lastres que nos deja la pandemia para comenzar a reconstruir nuestros aparatos productivos, sino que además de eso, claro, para que nos den un rendimiento económico y contribuyan a mayores ingresos y a la expansión del empleo, sino que fundamentalmente van a contribuir a nuestro bienestar social. Así como en tecnología hablamos de la brecha digital, para nosotros es fundamental no solamente hacer uso de la innovación, hacer uso de nuevas rutas de mercados, capacitar a nuestras MIPYMES, hacer mejor uso del e-commerce, hacer digitalización en todos los procesos, sino naturalmente hacer disminución de la brecha social, que es el fin más importante para el cual nosotros hemos nacido. Deseo pues éxitos en el evento y esperamos vernos en la siguiente jornada, que es la 7ª, y esperamos con esto estar contribuyendo de manera muy eficaz, muy efectiva en la construcción de un nuevo modelo de ciudadano andino MIPYME o PYME que nos permita ser el orgullo ante el mundo para tener naturalmente los beneficios recíprocos de crecimiento económico y social. De tal forma que deseo éxitos al doctor Rodrigo Pérez por su asistencia, agradecerle y desearle éxitos en su conferencia. E igualmente a nuestro director Diego Caicedo y a su equipo y a todos los funcionarios de la comunidad andina y de la Secretaría General. Gracias, Alexandra, deseo éxitos en el desarrollo del evento y esperamos vernos entonces en la 7ª jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, secretario. En este webinar se abordarán 3 temas macro: estándares voluntarios de sostenibilidad, legislación y normativa europea, normas privadas y certificaciones de sostenibilidad en la agricultura. Doy la bienvenida a nuestro expositor, Rodrigo Rupérez, quien se ha desempeñado como consultor en comercio internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ha trabajado activamente con el Foro de las Naciones Unidas sobre normas de sostenibilidad, especializado en cadenas de valor, certificaciones privadas de sostenibilidad y energías renovables. Recientemente ha elaborado el informe Comercio Sostenible entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. Cuenta además con 20 años de experiencia y ha ocupado cargos de dirección comercial y exportación en 2 multinacionales europeas. Posee un MBA en IS Business School de Barcelona y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra. Antes de dar inicio a la participación de nuestro expositor, invitamos a los asistentes a formular sus consultas en el botón Preguntas y Respuestas, las cuales serán respondidas luego de la ponencia. Asimismo, agradecemos a quienes se encuentran conectados a través de nuestro Facebook Live. Adelante, señor Rupérez. Muchísimas gracias, Alexandra, por tus palabras. Muchísimas gracias al señor secretario general, al señor director, a todos los embajadores presentes, y a los directores de las agencias presentes y a todos los asistentes. La verdad es que echo de menos el contacto con ustedes, con los productores y los exportadores andinos, con los que he tenido la suerte de aprender, de disfrutar viendo cómo hacen las cosas y también de sentirme un poquito partícipe de su anhelo por salir adelante ofreciendo sus buenos productos y conocimiento a Europa y a todo el mundo. Entonces, bueno, en este entorno tan duro como el que estamos viviendo, les mando un abrazo fraternal desde España, desde Europa, que es desde donde les hablo ahora mismo, y deseando poder volver cuanto antes a su tierra para poder seguir trabajando in situ. Mi intención en este encuentro hoy fundamentalmente es, como decía bien el señor secretario general de la CAN, ¿por qué no los países andinos pueden ser la despensa del planeta? Bueno, pues efectivamente lo que quiero es transmitir esperanza de que los productos andinos tienen una verdadera oportunidad de estar presentes en el mercado europeo por muchos motivos que vamos ahora a comentar, y algunos ya lo están haciendo, y aunque eso no quiere decir que sea fácil, pero sí que se tienen atributos que pueden hacerlo posible. Por tanto, voy a hablar de la sostenibilidad en el comercio como forma de llevar al éxito.
para ofrecer pues, los productos de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de Perú, que el mercado europeo no siempre conoce, a veces los conoce, a veces no, a veces sabe de su origen, otras veces conoce el producto, pero no su origen. Entonces, me voy a centrar inicialmente en las normas voluntarias de sostenibilidad. Desconozco si todos los asistentes conocen este concepto, por lo que haré una breve referencia de qué son estas certificaciones, para qué sirven, cómo pueden ayudar al comercio. También haremos una breve referencia a la legislación europea básica, esta sí de obligado cumplimiento, y también a alguna herramienta que nos puede permitir, que nos puede resultar útil en la búsqueda de esta normativa y de esta legislación, que a veces es pues, una de las dificultades que tiene un exportador. Más que centrarme en las leyes hoy, en la explicación que simplemente mencionaremos, quiero presentar pues, dónde poder ir a buscar esa información. Finalmente hablaremos de las tendencias del mercado. Creo que es interesante conocer el mercado al que nos queremos dirigir, porque en función de cómo enfoquemos nuestro producto, podemos hacer que nuestro producto sea mucho más atractivo para un mercado en concreto. Y por último haré una reflexión sobre cómo poder capear esta etapa tan dura del COVID. Entonces, como decíamos, vamos a ver cómo movemos esas ruedas de mercado andino junto con el mercado europeo. ¿Qué es un estándar voluntario de sostenibilidad? Normalmente estas normas de certificación privadas también se conocen en inglés por VSS, Voluntary Sustainability Standards, en el que uno ve que es un documento que proporciona requisitos, reglas para determinados productos, servicios o procesos, con objetivo de que cumplan sostenibilidad desde el punto de vista económico, social, de medio ambiente, de producción, cuyo cumplimiento no es obligatorio, esto es un dato muy importante, no son reglas técnicas, no son leyes, y que están promovidas por entidades, podría decir privadas. Luego hay siempre un poquito de controversia sobre la definición, si también entran algunas partes, instituciones públicas, pero podemos decir que son entidades, bien ONGs, empresas, sectores y en algunos casos un organismo gubernamental, como podría ser en la parte de orgánica. Esto es para centrarnos. Probablemente algunos nos hayamos fijado en un producto que tomamos, que al comprar vemos muchísimos logotipos que en algunos casos nos suenan, pero no sabemos qué pueden significar. ¿Cuáles son las mayores dificultades para los productores, exportadores de países en desarrollo? Precisamente el gran número de estándares existentes. Si yo me quiero certificar, digo, Dios mío, ¿qué hago? Hay muchísimos. Miro a mi competencia, voy a hacer lo mismo que la competencia, pero yo estoy vendiendo a otro mercado, servirá para mi actividad, pero luego no servirá en el mercado de destino. Hay demasiados estándares. Su cumplimiento en muchas ocasiones no es fácil, porque pues puede pensar uno que es muy costoso la adaptación. En mi pequeña experiencia, creo que falta información. Existen en muchos casos ciertos prejuicios sobre lo complicado del proceso o sobre el coste. Nos quitamos un poco de en medio diciendo, uy, es muy caro, es muy caro. Vamos a ver si es caro o no. En algunas ocasiones uno concluirá, pues no merece la pena, pero en otras dirá, si me lo tomo como una inversión y realmente me va a poder permitir acudir a cierto mercado o va a repercutir en una mejora sustancial de mis operaciones o de mi proceso productivo, pues es algo que tiene que valorar el productor, exportador. No estamos hablando solo de la producción, sino se puede estar certificado en sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor. ¿Vale? Entonces, otro, como decía el señor secretario general, el grueso
en los países andinos son las pequeñas y medianas empresas. Hay pequeños productores que corren el riesgo de quedarse fuera si no son capaces de adoptar estas certificaciones, que bueno, pues podemos ver si hay fórmulas para superarlo. Vale. Una de las instituciones con más prestigio en el mundo de los estándares de sostenibilidad, perteneciente, disculpen, a ver. Les hablaba del Foro de Naciones Unidas para los estándares de sostenibilidad. Ahí uno puede encontrar mucha información en el que vemos que estos estándares, estas certificaciones, estas normas están muy ligados a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo nos afectan? Pues fundamentalmente he elegido 3. Hay el acabar con el hambre, ¿vale? Es evidente, tanto en los países productores como en los países de destino. El trabajo decente y crecimiento económico, que en tantos sectores afecta. Cuando decimos trabajo decente, pues es que esté libre de trabajo infantil, que el trabajador tenga unas condiciones dignas, un salario justo y que eso, por desgracia, hoy es una asignatura pendiente en tantos y tantos zonas del mundo. Y por último, producción y consumo responsables. Esto engloba todo el proceso, toda la cadena de valor, ¿vale? Desde el que siembra hasta el mismo consumidor final, ¿vale? Hay más, quería poner este ejemplo, simplemente a estos 3, que son estos 3 objetivos de desarrollo sostenible, hay más de 200 estándares vinculados a cada uno de estos objetivos, ¿vale? Lo cual puede decir uno, qué bien, o vaya lío. Esto es muy difícil de valorar. Prosigo. Una de las herramientas que quiero presentarles, sin centrarnos excesivamente en el contenido de esta transparencia, pues es en el ITC, que es un instituto de Naciones Unidas que tiene diversas páginas web y diversos grupos en el que uno puede consultar todos los estándares de sostenibilidad, puede consultar por países de producción, de destino, de producto. Pues una de las herramientas que podemos encontrar es el potencial exportador, ¿vale? Aquí yo he hecho el ejercicio de, vamos a ver el potencial exportador de Bolivia a la Unión Europea en productos agroalimentarios, ¿vale? Podemos ver rápidamente en este gráfico, pues si vemos en las nueces del Brasil, que es realmente Bolivia un gran productor, bueno, pues tiene el mercado potencial total, que sería la zona en verde, la zona en verde oscuro o en verde más intenso, representa un 83%, es decir, ya está vendiendo un 83% del mercado potencial. Dices, bueno, pues realmente tiene gran parte del mercado tomado, ¿no? En este caso. En el caso de... Bueno, en el caso de Colombia, pues podemos ver también cómo el café sin tostar, que es pues uno de los grandes productores mundiales, pues sin embargo todavía puede haber en el mercado europeo café hueco para el café de Colombia en café sin tostar ni descafeinar. Bueno, simplemente quiero que conozcan esta herramienta que se llama ITC Export Potential Map. Pueden hacer el ejercicio de ver algún producto en concreto o algún país al que quiero dirigirme, pues, se puede hacer el ejercicio. En la parte inferior derecha de la pantalla pueden ver cómo tener acceso a su página web. Lo mismo con Ecuador y lo mismo en el caso de Perú. Pues ahí vemos, por ejemplo, las paltas, ¿no? El gran producto de un crecimiento extraordinario en todo el mundo. En Europa el crecimiento ha sido
tremendo. Y bueno, pues Perú, detrás de México, está siendo el principal proveedor de la Unión Europea, de un mercado que crece a un ritmo vertiginoso. Aquí está el ejercicio de un producto en concreto para exportar de Ecuador a Perú, la pimienta sin triturar. Bueno, nos valora el mercado, nos valora el potencial sin explotar, y luego hay bastante más información que ustedes pueden tener acceso entrando en la página web, ¿vale? Aquí vemos, en el caso, por ejemplo, jugo de frutas, Ecuador como posible exportador a la Unión Europea. Podemos obtener información de qué países son los que están importando en Europa. Vemos, por ejemplo, el tamaño del círculo que rodea a Polonia, vemos cómo es el mercado más importante y, sin embargo, ahí tenemos tan solo un 45% de explotación de ese mercado, cuando puede haber mercados mucho más maduros o mucho más complicados de entrar, como puede ser el de los Países Bajos o Alemania, ¿vale? Esto luego veremos un ejemplo muy interesante con el jugo de frutas. Una de las conclusiones que podemos sacar de este tipo de información es que no siempre, a lo mejor, en función de nuestras condiciones, de nuestro precio, de nuestro producto, debemos ir al mercado más grande. Tal vez podemos entrar en Europa a través de mercados, vamos a decir, de menor importancia, como podría ser el de Polonia o el de Italia, que nos permitan empezar a conocer la forma de exportar. Por otro lado, otra de las peculiaridades de Europa, aunque estamos hablando de la Unión Europea como un único territorio, pues hay verdaderas diferencias en algunos casos, en algunos productos, verdaderas diferencias de patrones de consumo, ¿vale? Tanto de gusto del consumidor como de precios, ¿vale? Bueno, también nos da información sobre la diversificación. ¿Cuáles son los principales mercados de destino de las exportaciones andinas a la Unión Europea? Bueno, pues la puerta de entrada fundamentalmente es España y los Países Bajos. Los Países Bajos, Holanda, juega un papel muy importante porque, si bien no es de los países más poblados, sí que es un puerto de entrada de muchísimas importaciones que luego terminan siendo consumidas en otro país de Europa. Por tanto, vamos a ver la importancia de la cadena de valor, el tener verdaderos importadores con capacidad de llegar a diferentes sitios o al sitio que nosotros estamos buscando. Bueno, pues en este caso, España y Países Bajos son los dos principales países. Por mencionar el tema del Brexit, la salida del Reino Unido, en principio vemos que representa aproximadamente el 8% de las exportaciones a Europa. En principio, desde el punto de vista comercial, se insiste en que las normas seguirán siendo las mismas, pero bueno, pues está por ver. Hay mercados, como puede ser, por ejemplo, el del Caribe, que en determinados productos, pues prácticamente todas sus ventas a Europa pasan por el Reino Unido, pues realmente tendrían un problema. En el caso andino, pues afortunadamente la distribución de las exportaciones está mucho más diversificada. Bueno, algunos rasgos del mercado de la Unión Europea. Yo creo que todos sabemos que el poder de compra del consumidor europeo y del importador europeo es alto, ¿vale? El valor de las importaciones creció en todos los países miembros de la Unión Europea. Eso es importante. En los últimos 5 años ha crecido en todos. Es decir, Europa importa más, ¿vale? Especialmente hay muchos productos cultivados y generados en la comunidad andina cuyo crecimiento es evidente en Europa, como puede ser el tema del aguacate, el tema del cacao. Siempre ha sido un gran consumidor Europa, un gran transformador, o, por ejemplo, en el caso de la fruta deshidratada, ¿vale? También en productos que hasta hace tal vez 10 años
eran muy desconocidos, como puede ser la misma quinoa o la moringa, cada vez están más presentes en Europa. ¿Vale? El mercado europeo es exigente. Decíamos que una norma voluntaria de sostenibilidad no es algo de obligado cumplimiento. Sin embargo, nos encontramos con que el mercado europeo exige, desde el punto de vista comercial, certificaciones y altos estándares de calidad para asegurar la calidad, la seguridad alimentaria, que por ley es obligatoria, pero que en muchos casos las certificaciones lo superan, y también la garantía de que los aspectos ambientales o sociales de su producción son los correctos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez el consumidor quiere saber más y se preocupa más o se fija más en cómo ha sido producido lo que él está comprando o consumiendo. ¿Vale? Es un mercado muy regulado en el que, como en todo mercado, se compite por precio, volumen y en este caso también por su adherencia, por su cumplimiento de reglas y regulaciones estrictas. ¿Vale? ¿Cuál es el camino para poder vender en Europa? Pues saber diferenciar el producto. Hoy día cada vez es más difícil poder ofrecer un producto único. Cuando hablábamos de la quinoa hace 15 años, probablemente la quinoa andina, aparte de ser la de mayor calidad, era, si no la única prácticamente. Hoy sigue siendo el principal exportador hacia Europa, pero no podemos olvidar, según datos de la FAO, que hay 70 países en total produciendo quinoa, con lo cual pues es algo que no debemos relajarnos en cuanto a su venta en el mercado europeo, porque en cualquier momento cualquiera de esos países, si se pone a nuestra altura en cuanto a calidad o en cuanto a su proceso comercial y su poder en la cadena de valor, nos podría desplazar. Tres criterios claves. Integración de procesos. Cada vez más en la cadena de valor se integra el importador, el distribuidor, el mayorista hacia el origen. Es decir, muchas marcas europeas cada vez quieren una relación más estrecha con el productor en origen. Eso hace que en ocasiones tengan sus propios cultivos o en otros lleguen a un acuerdo para comprar toda la producción para sí. ¿Vale? Cadena de valor sostenible de inicio a fin. Esto es algo que no es que sea una tendencia, es una realidad. Y trazabilidad. ¿Vale? Como vamos a ver en unos ejemplos, la trazabilidad lo que nos quiere decir es que el consumidor y cualquier persona a lo largo del proceso puede identificar perfectamente qué pasos ha dado este proceso hasta llegar a la mesa del consumidor final. Una de las cosas que debe conocer el productor andino es la estacionalidad de la producción. Es evidente que la fruta o productos que antes estábamos acostumbrados a que eran temporales, ahora cada vez más el consumidor lo demanda todo el año y eso pues debe ser una oportunidad para el productor andino el conocer la estacionalidad de consumo en los diferentes países europeos, que no siempre es la misma, de la producción y por tipo de producto. ¿Vale? Bueno, como decíamos, el consumidor europeo busca un producto de buena calidad, producido de forma respetuosa con las personas, la sociedad y el medio ambiente. Aquí es donde toma un papel destacado las certificaciones privadas. La Estrategia 2020 de la Unión Europea, la Estrategia 2020 esta estrategia afecta a todas las leyes promulgadas en los últimos años. Después se ha vuelto a poner un objetivo para 2030, pero al final esto era una estrategia que permita integrar esa sostenibilidad en todos los niveles de la Unión Europea. Vamos a ver cuáles son las principales leyes vigentes en la Unión Europea. Esta es la herramienta que deben conocer. El Trade Help Desk es, digamos, la ventanilla única. Está en español
y uno puede encontrar, yo diría que de una forma relativamente sencilla, la legislación que pueda afectar a un exportador para llegar a un determinado país, para un determinado código de producto y en función también del origen. Es una de las ventajas que puede encontrar un exportador, que si bien todo está muy regulado y puede acabar cansado de estudiar tantas leyes, en general está muy bien identificado las exigencias y son accesibles las leyes, ¿vale? Entonces, bueno, recomiendo esta herramienta, Trade Help Desk, donde poder encontrar todo lo referente a las leyes en la Unión Europea, ligadas como cada vez más leyes en todos los países del mundo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ley básica en Europa, la Ley General de Alimentos, Seguridad Alimenticia, ¿vale? Obligado cumplimiento. Hay países que incluso tienen legislación nacional que lo superan, pero es muy habitual que determinados importadores exijan certificaciones que superan los parámetros de la Ley General de Alimentos de la Unión Europea. El tema de los contaminantes es uno de los principales problemas para productores, exportadores que no han llegado nunca a la Unión Europea. El uso limitado de pesticidas es en productos alimenticios fundamental el cumplir a rajatabla con este punto, ¿vale? Los análisis son frecuentes. El tema de los requisitos legales en referencia a la legislación, los puntos verdes, las reglas de etiquetado, todo esto son aspectos que uno debe conocer y que una vez que los conoce no son especialmente complicados. Hay requisitos específicos para algunos mercados que podemos llamar nicho, ¿no? Un caso, por ejemplo, sería el mercado de productos orgánicos. Existe una legislación europea específica para orgánicos, ¿vale? Por eso hay gente que dice el orgánico no es una norma privada o voluntaria de sostenibilidad porque está legislado por una institución pública. Bueno, al final lo que hay que hacer es, si quiero ser orgánico, ¿qué debo hacer, no? Conocer la legislación europea, si debo tener un certificado electrónico, saber qué me supone a mí ser orgánico para ver si luego puedo recuperar, aunque insisto que no debe ser el único parámetro a tener en cuenta, si es que yo puedo vender más caro por el hecho de ser orgánico. Una cosa importante es si puedo vender de la otra forma, sin serlo, ¿vale? En el caso de orgánico o en cualquier otro caso. Luego hay certificados también de mercados étnicos muy minoritarios, mucho más pequeños, pero no por ello dejan de ser importantes, como el halal o el kosher. Bueno, voy a dar un repaso rápido sobre tendencias de consumo en la Unión Europea. Esto es una fotografía que a mí me encanta porque esto es un timbal andino, ¿no? Está hecho de quinoa, está hecho de quinoa de Bolivia, está hecho de palta de Perú, está hecho con mango de Colombia y, bueno, pues la hierbita y el tomate nos podemos imaginar que sería de Ecuador, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo esto, que son productos que tienen en común todos ellos, que están creciendo de una forma atractiva, que se ha sabido cambiar el mensaje que se lanzaba. Por ejemplo, en el caso del aguacate ha pasado de ser un producto extraordinariamente ocasional y que siempre implicaba un poquito de uy, esto no es muy bueno para la salud porque fundamentalmente es un producto graso y engorda. Bueno, pues de repente no solo se vende 4 veces más que hace 10 años, sino que además es un producto sano. Le han puesto la etiqueta de healthy, es bueno, tiene fibra, la grasa que tiene es de las buenas, le permite a usted tener grasa buena y no la que estaba tomando usted hasta ahora. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer que este plato
que es puramente andino, pues se puede ofrecer en muchas más casas y en muchos más restaurantes de la Unión Europea. Como comentábamos antes, cada vez es más global la alimentación en el mundo. Tenemos una transformación total en los procesos, en la forma de comprar a través del móvil, en los alimentos que se toman, los superfood. Hay libros de cocina que, aunque han existido toda la vida, su contenido ha cambiado notablemente. Entonces, bueno, vemos cómo el consumidor cada vez es más consciente de lo que está comprando. Idea fundamental, la transparencia. La etiqueta limpia y clara es una exigencia a partir de ahora. La demanda de transparencia total ahora incorpora toda la cadena de suministro. Si nosotros estamos ofreciendo una etiqueta complicada o con muchísimos ingredientes, al consumidor le está levantando ya una cierta sospecha. Cuanto más conservante, más tal, Sin embargo, si me pone 3 ingredientes, probablemente sean 3 ingredientes frescos o naturales. Eso el consumidor lo valora. Alimentos ecológicos, como leches a base de plantas, ¿vale? El tema del veganismo pues es una tendencia, ¿vale? Los consumidores están buscando opciones innovadoras para integrar estos productos en su vida. El edulcorante, el azúcar a todos nos encanta, se sigue consumiendo extraordinariamente, pero está bajo sospecha, ¿vale? Está muy perseguido. Realmente hay muchísimas campañas informativas sobre los peligros del consumo de azúcar, haciéndonos, pues, para que nos hagamos la idea como consumidores. Una de las tendencias es los productos de relax. Cada vez más vemos que se asocian determinados productos a encuéntrate bien, esto es para que estés tranquilo. Nutrición personalizada, como ya no, lo que es bueno para ti a lo mejor no es bueno para tu hermano o para tu esposa, simplemente tú puedes adaptar tu dieta. Todos estos criterios, no piensen que obligatoriamente tienen una base y una razón de ser científica, ¿vale? Yo creo que hay en muchas ocasiones modas que no tienen nada de científico, como podría ser el detox, pero el caso es que vende, ¿vale? Y eso la industria de la alimentación lo hace como nadie, el saberte transmitir determinadas sensaciones. Esto es otra de las tendencias, la nutrición personalizada, el interés por la nutrición. Aquí pongo el ejemplo de esta aplicación del celular. Es una aplicación en español, Yuka, pues tiene más de 10 millones de descargas. ¿Qué hace? Pues simplemente me informa de los componentes de lo que yo voy a tomar o lo que yo voy a comprar. No es la única ni mucho menos del mercado, es un simple ejemplo, con lo cual, bueno, pues es otro de los indicadores de que algo no le está importando al consumidor. Pues aquí nos dice que una Coca-Cola tiene los siguientes contenidos, el valor energético, que tiene 10 gramos de azúcar, que tiene que no tiene grasas. Bueno, información al consumidor, que es lo que está demandando de la leche o de la harina de maíz fina, ¿vale? El consumidor lo puede consultar incluso cuando está en la tienda, en el colmado del supermercado, antes de comprar algo, ¿vale? Antes, hace unos años, pues era impensable, pero bueno, pues aquí tenemos como auténticos influencers sobre nutrición, pues se hacen populares, y aquí tenemos pues un influencer que tiene 6 millones de seguidores que le siguen, ¿no? Y bueno, pues el tema de la nutrición es algo que antes a lo mejor se hablaba de moda, pues ahora también se habla de nutrición. O de repente en un programa de televisión aparece una señorita diciendo horror, los palitos de cangrejo que a todos tanto nos gustan, pues resulta que es una mezcla de almidón, sal, azúcar, glutamato y colorantes varios, ¿vale? Entonces, bueno, eso es poco menos que insultar, ¿no? Y es la peor campaña que se puede hacer a este producto. Bueno, pues
más de lo mismo. En Francia, por ejemplo, uno de las grandes, el país donde más éxito ha tenido ese marcador nutritivo, ¿vale? Lo exigen a todos los productos y realmente pues es algo que el consumidor en Francia tiene especial atención, ¿vale? Existen diferentes variantes en muchos países. Productos asociados a momentos concretos, únicos, ya no es me tomo una onza de chocolate o este cafelito de Colombia tan rico, sino que me lo envuelven de tal forma todo en un marketing que me transmiten determinadas sensaciones, ¿no? O como pueden ser los batidos verdes, para encontrarme mejor, para hacer ejercicio, para estar a solas. Otro de los argumentos a los que se recurre, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Pues probablemente todos hayamos oído que un tercio prácticamente de los alimentos del mundo terminan en la papelera, terminan en la basura. Bueno, existe una tendencia, que no digo que sea masiva, pero sí cada vez más presente, sobre la fruta no tiene por qué ser perfecta estéticamente, está habiendo cada vez más en tiendas ecológicas productos feos, pero que dan un aspecto de más natural y que si están ricos, el consumidor está dispuesto a pagar por ellos. También hay en los supermercados, por ejemplo, estanterías con productos que van a caducar, ¿vale? Eso era antes impensable. Frutas y verduras frescas, pero elaboradas de forma que sea más fácil para el consumidor. Productos con ingredientes veggies, frutas, innovación en la presentación, fundamental. Si nosotros estamos queriendo vender nuestro producto y no lo mandamos envasado como en tantos y tantos casos, pues que ese distribuidor o ese importador que tengamos sea luego un buen distribuidor dentro de la Unión Europea. Las iniciativas sostenibles cobran cada vez más importancia. El caso del zumo. El caso del zumo es otro de los casos que antes todo el mundo tenía asociado el zumo, el típico zumo de naranja, como algo sano. De repente el consumidor ha conocido que los zumos que hay en el mercado tienen una cantidad de azúcar extraordinariamente alta, de azúcar añadido, y se redujo el consumo de zumo tanto en España como en Italia extraordinariamente. ¿Qué han hecho? Pues una campaña diciendo el jugo sostenible, compromiso de que sea 100% sostenible. Al final lo que están diciendo es, por favor, no deje de comprar zumo, que le ofrecemos un zumo de verdad, ¿vale? También la venta de productos de comercio justo por canal de distribución cada vez más está pasando de las tiendas especializadas al mercado general. El embalaje reciclable, pues 3/4 de lo mismo, cada vez menos bolsas, algunos supermercados te las cobran, otras simplemente ya no te ofrecen bolsas, si no lo has llevado es tu problema. Hay una de las directivas que vemos hace referencia a la estrategia de no plásticos en la Unión Europea, igual que decíamos que el azúcar está perseguido, pues el plástico más o menos lo mismo. Los 10 principios del comercio justo cada vez más presentes. Este es el ejemplo que teníamos. Esta campaña en España, diciendo este bote de tomate que pone tomate de la abuela como algo muy sano, pues mire, tiene 14 terrones de azúcar. Este consumo en Francia nos está hablando de que la OMS recomienda tomar 5 terrones de azúcar y usted toma en media, un francés medio toma 20 al día. Sin azúcar hay en todos los países, ¿vale? Esto debemos verlo también como una oportunidad para toda esa fruta rica andina que trae el azúcar integrado y no añadido, ¿vale? Voy un poco más ligero con la presentación por la falta de tiempo. Me gustaría hacer... Sí. Rodrigo, nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, hablamos de la integración vertical, como estábamos diciendo, el crecimiento del mercado orgánico. Vamos a avanzar. Esto es, por ejemplo, la norma de seguridad alimentaria más estrictas
hubo un problema con los pesticidas. Antes de que llegase la abeja asiática a Europa, hubo un problema con los pesticidas en Francia, y Francia fue el primer país en Europa en prohibir 5 de los pesticidas más habituales en la agricultura. ¿Vale? Esto, como que veamos la importancia de la sostenibilidad, porque ya no solo se aplica a Europa, sino que también se aplica a los productos de fuera que llegan a Europa. Bueno, vamos a avanzar con las tendencias que, bueno, consolidación del segmento minorista, algunos productos como el coco, también demonizado anteriormente. Aquí decíamos lo de las etiquetas, sin ingredientes artificiales, productos frescos, que sea una lista de ingredientes corta, que sea ingredientes originales y cuanto menos procesados, mejor. ¿Vale? Esto, bueno, yo les facilitaré la presentación. Las proteínas es otra de las tendencias. El producto es como la nueva dieta del tomar proteínas, ¿vale? Los hidratos de carbono están un poco más en duda, y tanto es así que hasta productos con proteínas como los insectos, que no es que nos dé por comerlos tanto como en China, pero sí que antes, que era impensable, pues ahora podemos encontrar, por ejemplo, oferta de productos como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Grillos tostados, gusanos de harina asados, libro de cocina de insectos, harinas de cricket. Puede ser todavía un nicho, pero bueno, antes esto se utilizaba exclusivamente para los animales, y ahora pues cada vez más el consumidor humano lo demanda, ¿vale? Por último, quería hablar de... Perdonen. Vamos a ir quería poner 2 ejemplos andinos. El tema de la quinoa. La quinoa, que es un producto cuyo principal consumidor es Francia. La quinoa consumida en Francia, prácticamente su origen en un 90% es de Bolivia. Es un producto de extraordinaria calidad. Se valora como un alimento saludable, pero pues si bien tiene la denominación de origen o la certificación en origen, el consumidor europeo cada vez conoce menos la Royal Quinoa, y puede que antes, que era un producto más de nicho, supiese su origen, pero ahora mismo alguien que compra la quinoa, podemos ver este supermercado en Francia ofrece la quinoa, si uno lee el producto por delante y por detrás, en ningún momento ve su origen andino, y de hecho lo lee y ve preparado en Francia, elaborado en Francia. No está diciendo que haya sido cultivado en Francia, pero sí que puede pensar un consumidor, pues efectivamente que es un producto francés, ¿vale? Eso nos puede debilitar frente a una posición de mercado, bien por precio o porque aparezca algún otro país, ¿vale? Es algo que las certificaciones nos pueden ayudar, bien porque mencionan el origen o bien por otros motivos. El caso de Pacari, probablemente la mayoría de ustedes lo conozcan, es un buen ejemplo de cómo una certificación, sin meterse en las certificaciones de mayor tamaño mundial, han conseguido verdaderamente un éxito desde el punto de vista de comercio justo. Para que se hagan una idea, el comercio justo aproximadamente deja un 6% en el productor original. Pacari, yendo a un modelo con una certificación pequeñita que se llama Más allá del comercio justo, su origen es México, de la certificación, pues es capaz de pagar un 50% más al cacaotero, que en vez de recibir un 6 está recibiendo un 9, y al mismo tiempo ha sido capaz de desarrollar su negocio, permitiendo que en vez de vender la alubia de cacao, digamos, a Europa directamente, ha conseguido
añadir mucho más valor añadido en el propio Ecuador, lo que le posibilita que del 100% de los ingresos, el 40% se esté quedando en Ecuador, cuando en el sector lo normal es que prácticamente el Producto en Bruto llegue a Europa, donde hay grandes países como Bélgica, como Alemania o Suiza, que son los que aportan verdadero valor añadido al chocolate. Ninguno de ellos al cacao, ninguno de ellos productor de cacao. Y sin embargo, de los que más tienen. Y ya para terminar, bueno, las energías renovables, soy un apasionado de las energías renovables que nos ayudan a ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero también ahora, afortunadamente, desde el punto de vista económico, sin el cual no serían verdaderamente sostenibles. Simplemente una referencia en cuanto al COVID-19, ni mucho menos soy un experto en esta situación que nos desconcierta a todos. Yo creo que se ha desvelado una verdadera fragilidad en muchos sectores, en muchos países, diría que en todos. Los bloqueos de las comunicaciones de los productos para ser exportados, los bloqueos también para el movimiento de gente o para la seguridad del personal que trabaja en el campo o en las oficinas. Bueno, todo esto ha hecho que yo creo que efectivamente nos va a afectar enormemente. Decía el señor secretario general en su intervención ese fortalecimiento también regional. Yo creo que es una de las condiciones, de las situaciones que puede ayudar verdaderamente esta situación traumática, que una de las consecuencias positivas pues pueda ser precisamente que se refuerce mucho más esa importancia de la región, cadenas de valor regionales más sólidas, ¿no? Que debería ser una prioridad, yo creo, para los países andinos, para diversificar el riesgo, para reducir la vulnerabilidad, para aumentar la capacidad de recuperación y fomentar el desarrollo industrial, ¿no? Y hay una serie de puntos que mencionaba, pero bueno, creo que ya estoy por encima del tiempo, con lo cual, Alexandra, si te parece, acabo aquí mi intervención y les agradezco a todos muchísimo que me hayan estado atendiendo. Perfecto, Rodrigo. Tenemos algunas preguntas también. Y agradecerte a ti por compartirnos los conocimientos. Creo que nos hemos quedado con ganas de café, de chocolate, de chocolate Pacari, que es una marca orgullosamente andina. Procedemos, tenemos varias preguntas. La primera que nos han hecho llegar es la siguiente. ¿Qué rol cumplen las certificaciones que exigen los gobiernos si de manera paralela se deben conseguir certificaciones privadas no armonizadas? De acuerdo. Las certificaciones exigidas por el gobierno no son certificaciones privadas de sostenibilidad, ¿vale? Por el hecho de que digo privado, parece que digo una obviedad. En el caso del orgánico, por ejemplo, sí que está legislado, ¿vale? Diría que en general los requerimientos de los gobiernos son las leyes son requisitos sin los cuales no es posible vender, y que en general, por lo menos en el caso de Europa claramente, las certificaciones privadas son más exigentes que lo que pide la autoridad pública. Y el problema o la ventaja es que si uno tiene la certificación, puede estar presente en el mercado. Si no, o tiene un producto único en el mundo, o es muy difícil que pueda vender. O de repente pues hay una sequía o una plaga en un determinado producto en el mundo y de repente en Perú no lo hay. Vale, pues podrá aprovechar esa oportunidad. Pero digamos que la certificación privada de sostenibilidad, aunque es voluntaria y no obligatoria, se convierte cada vez más en una exigencia de facto comercial. Perfecto, Rodrigo. Tenemos otras preguntas. Voy a hacerte dos que se relacionan, están en la misma temática. La primera dice, ¿cómo los pequeños productores podemos acceder a estas certificaciones si son tan diversas y costosas?
¿Cómo lograr un acceso real al mercado europeo? Y también en esta misma temática nos preguntan, en tu experiencia, ¿el costo de una certificación justifica los beneficios que se obtienen por diferencial de precios? Bueno, me gustaría decir que sí, pero no lo voy a decir porque yo creo que, respondiendo a la primera pregunta, creo que el mejor paso para poder certificarse o para poder tomar la decisión correcta es informarse correctamente. Por eso aquí sí que pido a las autoridades, a las agencias de exportación y a los organismos públicos de los países andinos, creo que la parte de formación es importantísima. Porque yo sí que he detectado en los encuentros con diferentes productores de varios sectores que hay ciertos prejuicios en cuanto al coste y en cuanto a la dificultad de conseguirlo, que probablemente existe, pero realmente podemos en algunos casos hablar con conocimiento de juicio y en otros no. Yo creo que esto se resuelve de una forma muy fácil con información. Y segundo, también puede que un productor pequeño, como tantos, no puedan acometer una inversión de 4.000 o 5.000 dólares, pues porque realmente se rompe su tesorería y su forma de proceder, pero a lo mejor sí que lo pueden hacer de modo cooperativo, no porque sea una cooperativa en sí, pero sí se unen para uniformizar su producción y poder venderla con una certificación, ¿vale? Yo creo que eso es una de las formas positivas. Existen algunos ejemplos, bueno, por ejemplo, en el caso de la pesca del cultivo del camarón, ahí hay realmente algunas certificaciones que, bueno, pues algún país pequeño, he tenido la suerte de conocer el caso, realmente había 10 productores, un país muy pequeño, eran competencia entre sí, pero ¿qué hicieron? Unirse para certificarse. Bueno, lograron incrementar su producción extraordinariamente. Un país competencia de la producción de camarón, pues competencia de Ecuador, ¿vale? Mucho más pequeño, pero entonces, bueno, sí que existen fórmulas. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál podría ser el coste? Me preguntaba Alexandra, disculpe. Ok, la segunda pregunta se refería al costo de la certificación, si justifica los beneficios que se obtienen por el diferencial de precios. Bueno, esa es la pregunta a responder, no en vacío, sino en un caso concreto, ¿vale? Yo lo que digo es que eso es importantísimo, pero no debe ser el único criterio a la hora de decidir. Puede ser que el hecho de tener una certificación, por ejemplo, esté redundando también en que la mano de obra utilizada en una región o en una plantación cumpla con condiciones dignas, ¿vale? Eso para mí es un beneficio muy importante. O si esa certificación, como en el caso de Pacari, que aparte de ser un chocolate muy rico y que a todos nos gusta, sí que es cierto que para mí la parte de desarrollo del entorno social suyo me parece un éxito muy importante a valorar. Entonces, no siempre va a reportar desde el punto de vista económico un retorno mayor. Y con esto no quiere decir, pues olvídate, no. Hay que mirarlo en cada caso. Perfecto, Rodrigo. Tenemos una pregunta de Juan José Fierro. Gracias, Juan José, por hacernos llegar su inquietud. Juan José nos consulta, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, ¿existen nuevas certificaciones exigidas por la Unión Europea? Bueno, precisamente preparando esta sesión he estado hablando con una persona de la UNCTAD, de Santiago Fernández de Córdoba, el que le hacía esta consulta, ¿vale? Hoy por hoy no existen certificaciones como tales que hayan surgido en los últimos 6 meses respecto al COVID. Lo que sí que existen son restricciones a muchos productos por su origen, ¿vale? Entiendo que son restricciones temporales, pero certificaciones como tal, no. Perfecto. Tenemos otra pregunta más y dice, ¿es la distancia un factor para evaluar el comercio entre la CAN y la Unión Europea?
Bueno, una de las tendencias del mercado es precisamente la proximidad. Consume productos de temporada, consume productos, por ejemplo, que no superen 50 kilómetros a la redonda de tu lugar de residencia. Eso en España hay, pero el país donde más se produce esto es en Francia. En Francia van los productores locales, se juntan un determinado día y ahí va la gente y le compra directamente. Y se pueden, se llama la Ruche que dit oui, que es una cadena que realmente tiene más de 600 puntos de venta en Francia y es siempre con productos locales. Es una de las tendencias. Al mismo tiempo, eso va contra la exportación andina a Europa. Al mismo tiempo, hay una extraordinaria demanda de productos que antes eran de consumo puntual y estacional a un producto de consumo constante, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que la distancia siempre es un condicionante, pero también hoy día la forma de poder exportar y que el consumidor sea abierto a gustos mucho más variados. Ahora en Europa se toma mucho más producto asiático, mucho más fruta, sino prácticamente la fruta que se tomaba en Europa era la producida en el sur de Europa, fundamentalmente en España y un poquito en el norte de Marruecos. Tomar un mango era un producto de más o menos de lujo, no voy a decir de lujo total, pero sí, por un mango alguien podía estar pagando $5 y ahora, bueno, pues ahora lo compra, no barato, pero lo compra por kilos, vamos a decir. Entonces, es algo que existe, pero yo no creo que tenga que ser limitante. También se acusa mucho el tema del consumo de la contaminación en el transporte, ¿no? Que sí. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido este producto hasta llegar a mi mesa? Pero bueno. Por tanto, queremos agradecerte a ti por brindarnos este espacio, por tus conocimientos y por las explicaciones que nos has dado.